Es para mí un gusto, un placer poder saludar a cada uno de ustedes a través de este medio. Estamos iniciando este primer módulo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que a lo largo de estas clases usted pueda ser bendecido, usted pueda aprender, pueda ser enriquecido y posteriormente pues ponerlo al servicio del Señor, las habilidades, los dones que Dios le ha puesto, que los pueda poner al servicio de su iglesia, al servicio del Señor. La palabra hermenéutica quizás para algunos es una palabra que suena muy extraña, una palabra que dicen de dónde se deriva esta palabra, qué significa la palabra hermenéutica. Bueno, la palabra hermenéutica deriva de la lengua griega del término hermeneutecné. Es una palabra yuxtapuesta. Esto significa que es una palabra que se compone de dos palabras, hermeneu y tecné. Hermeneu significa descifrar y tecné significa arte. Por lo tanto, hermeneutecné o hermenéutica significa el arte de interpretar textos. Quiero ponerle un poco en contexto. Dentro de la mitología griega, tenían miles de dioses, tenían una extensa galería de dioses en la mitología griega. Había un dios al cual le denominaban Hermes o Hermes, y de aquí es de donde se deriva o toma esta razón de ser este término de hermenéutica, del dios Hermes. Hermes se encargaba de enviar mensajes, valga la redundancia, mensajes herméticos a sus destinatarios, es decir, mensajes que nadie podía entenderlos, que nadie podía descifrarlos, sino solamente aquellos a quienes estaban destinados esos mensajes. Lo cual implica que entonces para entender los mensajes de Hermes se necesitaba tener hermeneutecné, tener arte para poder descifrar, para poder interpretar textos. Bien, la Biblia, escuche con atención, la Biblia que usted tiene en sus manos, la Biblia que usted conoce, la Biblia se encuentra vertida en letras. Frases, oraciones, gramática, etcétera, etcétera. Está constituida en letras. Si la Biblia está constituida en letras, debe de ser interpretada de acuerdo a las propias letras que tiene. Para ello tenemos reglas de interpretación, es decir, para desarrollar el arte de la interpretación necesitamos de reglas de interpretación. Necesitamos de figuras retóricas. Reglas de interpretación, figuras retóricas. Esto se estará viendo en el curso de hermenéutica, en el módulo número 2, ya de una manera un poco más profunda. Este curso es introductorio. En este curso, Introducción a la Hermenéutica, nosotros vamos a abordar 3 líneas a lo largo de estas clases. Línea número 1, vamos a estar viendo los aspectos previos al estudio de la hermenéutica. Aspectos previos al estudio de la hermenéutica. No vamos a arribar a la hermenéutica todavía. Necesitamos conocer, necesitamos transitar por algunos aspectos previos y poder comprenderlos para después llegar a la hermenéutica como tal. Número 2. Estaremos agotando la necesidad del estudio de la Biblia, por qué es necesario estudiar la Biblia, y número 3, la necesidad del adecuado estudio de la Biblia. Muy bien, la Biblia está, como le había mencionado, está escrita en un lenguaje humano. El lenguaje humano tiene reglas de interpretación, es decir, para interpretar algún documento que se encuentra en la lengua humana, necesitamos de reglas de interpretación y poderlo interpretar adecuadamente. Ahora, escuche, el mensaje divino, el mensaje de Dios, se encuentra en letras humanas a través de un libro, de la Biblia. Esto significa que el mensaje divino ha de ser interpretado bajo reglas de interpretación, bajo su debida hermenéutica. Esto
derriba entonces la idea del misticismo, derriba la idea de a mí Dios me habla a través de los sueños, derriba la idea del sensualismo, es que yo siento, es que a mí Dios me dijo, etcétera, etcétera. Las sectas que se han producido a lo largo de los años, todos estos líderes de estas sectas han dicho es que a mí Dios me dio un mensaje especial. No les habló Dios a través de la Biblia, no usaron la Biblia, no usaron reglas de hermenéutica para interpretar la Biblia, sino fue a través del sensualismo, a través de sueños, a través de aspectos fuera de todo lo que marca, todo lo normal que debería de ser, que la Biblia se encuentra a través de un lenguaje humano y debe de ser interpretada a través de una interpretación humana, literaria también. Entonces tenemos este aspecto. El mensaje divino se encuentra en letras humanas y el mensaje, aun cuando es divino, majestuoso, poderoso, ha de ser interpretado bajo reglas de interpretación. Antes de arribar a la adecuada interpretación de la Biblia, escuche con atención, debemos de respetar las reglas de interpretación. Si no respetamos las reglas de interpretación, no llegaremos a una adecuada interpretación de la Biblia. Y para poder respetar las reglas de interpretación, debemos de conocer precisamente cuáles son esas reglas de interpretación. Alguien preguntó alguna vez, bueno, ¿qué necesito yo para arribar al adecuado estudio de la Biblia? Y la respuesta sería muy sencilla, necesitas leer la Biblia. Pero leer la Biblia no es nada más pasar la vista por los textos, eso no es lectura. Lectura, desde la locución latina, viene de legere o leyere, que significa escoger, significa recoger. Es decir, leer o leyere entraña la idea de sustraer algo, de recoger de un trabajo que se está desarrollando. En otras palabras, significa entender lo que se está leyendo. Cuando se está entendiendo lo que se está leyendo, lo que tenemos frente a nuestros ojos, podemos hablar de una lectura. Si no se está entendiendo, señores, esto sencillamente no es una lectura. La realidad que tenemos el día de hoy es muy triste. Es que las personas, la mayoría, y me voy a referir a los cristianos, obviamente, dentro ya de una comunidad cristiana, la realidad que tenemos el día de hoy es que no leen la Biblia. Y cuando se lee la Biblia, que es en sus excepciones, se lee sin reglas de interpretación. Es decir, se lo diré en otras palabras. La comunidad cristiana normalmente, los cristianos normalmente no leen sus Biblias. Y cuando alguno de ellos leen la Biblia, la leen sin la hermenéutica adecuada. ¿Cuál es el resultado? Que entonces la interpretación que se le está dando a la Biblia está fuera de los alcances o del propósito que nos estaba marcando el texto original, y de ahí se derivan herejías, y de ahí se derivan malas interpretaciones, y se derivan grandes mentiras. Y asumen que Dios dice algo cuando Dios no lo ha dicho. Y asumen la Biblia enseña esto cuando la Biblia no lo está enseñando. El fallecido teólogo R.C. Sproul, él mencionó que en los finales de los 70, arribando a los años 80, se dio un fenómeno que ha perjudicado grandemente a la iglesia. Y él denominó este fenómeno como la renovación del laico. ¿Qué es la renovación del laico? Dice R.C. Sproul, son esas reuniones que se tienen, que se le llaman reunión de hogar, que se le llama célula, etcétera, etcétera. Es decir, son estudios bíblicos en grupos de hogar, donde, escuche con atención, en estos grupos bíblicos todos opinan, todos aportan. Y parece ser que no tienen la necesidad de la supervisión de un pastor maestro. Y esto, dice R.C. Sproul, esto trae efectos terribles, perjudiciales para el crecimiento de la palabra de Dios para la iglesia. Estaremos viendo en siguientes clases que la palabra de Dios debe de ser expuesta bajo ciertos lineamientos
y por personas calificadas y capacitadas para ello. Una realidad en cuanto al estudio y la adecuada interpretación de la Biblia que vivimos el día de hoy es sencillamente la pregunta: ¿por qué no se lee la Biblia? ¿Por qué los cristianos no están leyendo la Biblia? Y al hacer esta pregunta, obviamente yo no me estoy refiriendo a una lectura de cada domingo, sino por qué los cristianos no leen todos los días, como la misma Biblia está enseñando, por qué los cristianos no están leyendo sus Biblias. Y tenemos dos respuestas. Respuesta número 1, porque algunos argumentan que la Biblia es difícil de entender. Y número 2, otros argumentan la Biblia es aburrida. Vamos a ver estas respuestas. La Biblia es difícil de entender. Para aquellos que asumen que la Biblia es difícil de entender, ellos dicen el estudio bíblico es consagrado solamente para los teólogos, es solamente para personas con conocimientos especializados. Y la justificación que ellos tienen, ellos dicen, bueno, yo cuando leo la Biblia no la entiendo, y si no la entiendo, entonces por esa razón no la leo. ¿Para qué voy a leer la Biblia si no la estoy entendiendo? Vaya justificación que tienen. Pero ¿sabe una cosa? Dios no escogió hablarnos en lenguaje oscuro y complicado. ¿Lo escuchó? Dios jamás escogió hablarnos en lenguaje oscuro y complicado. Decía R.C. Sproul, el teólogo que le mencioné hace unos momentos, él decía, si tú puedes leer el periódico, puedes leer la Biblia. Y yo diría, si usted puede leer una nota en el Facebook, un periódico, una carta, etcétera, cualquier documento, señor, señora, usted puede leer la Biblia entonces. ¿Sabe algo? Podemos entender el mensaje básico de la Biblia. Aquellos que dicen que la Biblia es aburrida. Bien, aquí quiero que veamos 3 puntos. Primero, ya habíamos dicho, no todos los cristianos leen la Biblia. Primera realidad es que no todos están leyendo la Biblia, no todos la leen. Número 2, y estos pocos que la leen, fíjese nada más, no todos la leen, algunos pocos la leen, y resulta que los pocos que la leen dicen que la lectura es aburrida. Es decir, nos lleva al resultado de que no hay lectura. No podemos hablar de lectura entonces. Pero en el siglo XVI los reformadores hacían un fuerte énfasis en la perspicuidad de las Escrituras. ¿Qué es esto de la perspicuidad de las Escrituras? No es otra cosa sino la claridad de la Biblia. Ellos decían, la Biblia es clara, la Biblia es lúcida, y ellos sostenían cualquier persona puede leer el mensaje básico de la Biblia. Entonces, no es falta de habilidad, sino falta de gusto por la Biblia. Aquellos que sostienen entonces que la lectura de la Biblia es para personas con conocimientos especializados solamente, aquellos que sostienen que la lectura de la Biblia es una lectura aburrida, escuche con atención, ellos han cometido un gran error. El error que han cometido es que le han atribuido a la totalidad de la Biblia la dificultad o el aburrimiento, por decirlo así. Prefiero usar la palabra lo árido de la Biblia, porque ciertamente la Biblia tiene algunos aspectos agudos, algunos aspectos que representan alguna dificultad, eso es cierto, pero ellos le atribuyen a la totalidad de la Biblia esa dificultad o ese aburrimiento que ellos asumen que han encontrado solamente en algunas partes de la Biblia. En pocas partes de la Biblia. Vea la lógica. Ellos no leen la Biblia, leen poco la Biblia, y de lo poco que leen la Biblia asumen que toda la Biblia es aburrida y que toda la Biblia es complicada de poderse entender. No, esto no es así. El verdadero problema es la pereza. Ese es el verdadero problema. El teólogo suizo Karl Barth decía:
Todo pecado encuentra sus raíces en tres problemas básicos. Problema número 1, el orgullo. Problema número 2, la falta de honestidad. Problema número 3, la pereza. Todo pecado encuentra sus raíces en tres problemas básicos: orgullo, falta de honestidad y pereza. Quiero tomar la pereza. Pecados que no son, pecados que no son orgullo, falta de honestidad, pereza, pecados que no son erradicados instantáneamente con la regeneración, pecados con los que lucharemos a lo largo de nuestra vida, con el orgullo, con la falta de honestidad y con la pereza. Quiero tomar la pereza como le había mencionado. Mire, el pecado de pereza ha estado con nosotros desde Génesis capítulo 3. ¿Por qué menciono Génesis capítulo 3? Porque a partir de Génesis capítulo 3 viene la maldición hacia el hombre, hacia la tierra. Y a partir de ahí, escuche con atención, el trabajo del hombre es mezclado con sudor a causa de la maldición que Dios le da al hombre. Su trabajo ahora iba a sudar para obtener el producto de su trabajo. Esta maldición, escuche con atención, esta maldición no desaparece por el hecho de que usted diga, oh, voy a estudiar la Biblia. Es algo bello, es algo espiritual, es algo que le agrada a Dios. Voy a estudiar la Biblia y Dios en ese momento, clip, me da toda la fuerza, me da todo el rigor y desaparece la maldición. No, eso no es así. Estaremos batallando contra la maldición, contra el cansancio, contra el pecado de la pereza. Se requiere trabajo para estudiar la Biblia. Quiero iniciar esta clase sosteniendo lo que acabo de decir. Alumno, alumna que nos estás escuchando, se requiere trabajo para que estudies la Biblia. No es un juego, no es un chiste, no es yo quiero y después ya no quiero. Se requiere trabajo para que estudies la Biblia. Entonces, no es falta de capacidad, no se trata de nuestra capacidad para leer la Biblia. No se trata de que la Biblia sea aburrida. Si somos muy honestos, el problema se llama negligencia. Somos perezosos para estudiar la Biblia. Del total de creyentes, piense por un momento en su ciudad, en su país, etcétera. Del total de creyentes, solo una minoría ha leído toda la Biblia. ¿Usted ha leído toda la Biblia? ¿Cuántas veces ha leído toda la Biblia? Del total de creyentes, solo una minoría ha leído toda la Biblia. Y de esa minoría, valga la redundancia, una minoría aún más reducida ha estudiado la Biblia. En otras palabras, tenemos pocos estudiosos de la Biblia. Pero esto es irónico porque mire, la gran mayoría de creyentes que no tienen lectura de la Biblia, que no tienen estudio de la Biblia, son rápidos para dar su opinión en temas bíblicos. Esto es triste. No te des el lujo de escuchar a una persona que no es estudiosa de la Biblia. Si una persona va a decirle, es que yo pienso que la Biblia dice esto, es que esta doctrina bíblica es de esta forma, yo quiero asegurarme primeramente, permítame, antes de que usted me diga esto, usted conoce la Biblia, usted ha leído la Biblia, usted conoce hermenéutica, para saber si realmente amerita el escuchar lo que aquellas personas estarán diciendo. La gran mayoría de personas que no tienen estudio de Biblia son muy rápidos, muy hábiles para opinar de Biblia. Irónico totalmente. Termino esta clase con 3 pensamientos. Primer pensamiento de Steve Lawson dice, la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Porque la Biblia nos muestra nuestro pecado, nos corrige, nos confronta, y el estudio mismo de la Biblia es trabajo, es aplicarse, demanda tiempo, esfuerzo, etc. John Piper dice, las mejores riquezas de la Biblia son para aquellos que trabajan con empeño, para entender todo lo que ella contiene. Quiero preguntarle a usted, ¿usted quiere trabajar con empeño
¿Usted quiere entender todo lo que la Biblia contiene? Es posible. Esfuércese. Dios puede honrar ese compromiso y ese esfuerzo que usted tenga en su vida. Charles Spurgeon dijo: una Biblia gastada usualmente pertenece a alguien que no lo está. Vea cómo está su Biblia. Muchas personas tienen las Biblias intactas y esto es muy triste. Y no me refiero a que raye su Biblia, sino que por lógica, el hecho de estar utilizando un libro una vez, otra vez, tiende a malgastarse un libro. Si usamos nuestras Biblias, si estamos yendo a nuestras Biblias seguramente deben demostrarse ya gastadas por el uso que le hemos estado dando. Muy bien, concluimos esta primera clase del instituto y vamos a dejar de tarea lo siguiente. La tarea está ya en su pantalla. Dice: realiza un examen en tu vida, analiza tu vida, menciona los argumentos que te motivan a no ser un alumno fiel del estudio de la palabra de Dios. Es decir, haz un análisis honesto en tu vida y saca a luz aquellos argumentos, aquellas razones, aquellos fundamentos por los cuales tú no eres un estudioso de la Biblia. Es que no tengo tiempo. Es que no tengo libreta. Es que esto es muy difícil. Las razones, analízalo en tu vida y después formúlate esta pregunta: ¿de qué forma puedo hacer sólido mi compromiso con el estudio de la palabra de Dios? Es decir, primero identificas cuáles son los fuertes, los argumentos que tú tienes para justificar que no seas un alumno de la palabra de Dios, y después que digas: Señor, lo estoy reconociendo, estoy fallando, si es pereza, si es negligencia en mi vida, compárteme en tu tarea de qué forma puedes hacer sólido tu compromiso con el estudio de la palabra de Dios. Todo esto lo desarrollas en tus propias palabras, ya sea en un archivo de Word o a través de un mensaje a través del correo. Envías tu correo a tu tarea a verdadYvidacentrocristiano@gmail.com. Vas a agregar en tu tarea, vas a poner en el encabezado de tu tarea número 1, mi compromiso personal con el estudio de la palabra de Dios, para poder identificar a qué tarea pertenece. Tarea número 1, mi compromiso personal con el estudio de la palabra de Dios, módulo 1, introducción a la hermenéutica. Cualquier duda, cualquier inquietud de esta primera clase que estamos dando, que estamos iniciando en este módulo, estoy para servirte a través de un correo que puedas enviar a centrocristianoverdadivida@gmail.com o a través de un mensaje directo por WhatsApp o por Telegram a tu servidor, y con gusto estaré para ayudarte a despejar las dudas en tus preguntas o en tus inquietudes. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.